Bueno, vamos en el punto número 7 del taller, ya lo hicimos. Ahora vamos al punto número 8, donde nos habla de una gráfica donde representemos los índices de masculinidad. Ese concepto de índice es muy interesante y vamos a hacer una pequeña pausa para tratar de explicarlo a través de una presentación que he realizado muy rápidamente. Voy a regresar. A ver, entonces vamos a comenzar la presentación. Bien, los cocientes, ¿por qué usar cocientes en demografía? Sucede que en demografía, como ya hemos visto, tenemos datos absolutos, o sea, cuánta población hay, por ejemplo, hemos visto en las pirámides, cuánta población hay de cada uno en cada grupo de edad, cuánta población hay en total, cuánta población hay de hombres, etcétera. De hecho, ya en la última pirámide tuvimos la necesidad de hacer una comparación con valores no absolutos. Por ejemplo, yo en el video que hice, comparé la población de la República Mexicana con la de la Ciudad de México y tuve que hacer una conversión de los valores absolutos a porcentajes. O sea, ya usé un cociente. En demografía, entonces, por lo tanto, no puedo estar hablando de datos absolutos simplemente, porque comparar dos poblaciones con valores absolutos, pues me limitaría mucho, porque depende del tamaño de las poblaciones. Por ejemplo, si yo quisiera hablar cuánta población de 60 años y más hay en la Ciudad de México respecto de cuánta población de 60 años y más hay en Tlaxcala, pues siempre va a haber muchos más en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es un estado muy grande, ¿no? Una entidad muy grande con mucha población. También si comparar el estado de México con, ¿qué les gusta? Michoacán, pues no, tampoco, porque Michoacán es una entidad pequeña con respecto al estado de México. Entonces, no puedo hablar de comparaciones con valores absolutos de los valores de la población. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la solución? Pues manejar datos relativos, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión también que es interesante ahora con tanta delincuencia que existe es respecto al tamaño de las poblaciones, siempre se habla de que hay más homicidios en el Estado de México que, por ejemplo, en algunas entidades. Pero, pues es que el Estado de México es muy grande, entonces sí hay muchos homicidios en el Estado de México, pero hay que hacerlo en términos relativos respecto a su tamaño de su población. Por eso es que necesitamos usar datos relativos. Los datos relativos en demografía se obtienen mediante lo que se denomina un cociente. ¿Qué es un cociente? Un cociente algebraico, un cociente aritmético, es simplemente una división, ¿no? Dos números A entre B. Pero esa división tan simple que se ve depende de qué ponga en el numerador, o sea, el numerador es el A y en el denominador, que es el B, o sea, en la parte de abajo. Depende de qué cantidades ponga ahí. Y dependiendo de eso, va a haber diferentes tipos de cocientes. Por ejemplo, los cocientes de que son proporciones. En este caso, la proporción, tenemos que el denominador B, es una parte, es el total, y el numerador A es una parte de ese denominador B. Entonces, una magnitud que va a representar una parte con referencia al todo. Se calcula utilizando con el numerador y el denominador información referida a la misma categoría, por ejemplo, población mexicana. El resultado se interpreta como la importancia relativa que tiene cada uno de ellos. Si yo hago esta simple división, eso siempre me va a dar un número que es menor o igual a 1, entre 0 y 1. Si es cercano a 1, implica que esa parte A es muy parecida a la parte B. Y cuando multiplicamos este número por 100, pues es un porcentaje, es una vil regla de 3, lo que siempre hemos estado usando. Bien, veamos algunos ejemplos de proporciones. Por ejemplo, la proporción de hombres que hay en una población es el número total de hombres entre el total de la población. Si yo lo multiplico, si ese número, si yo lo dejo tal cual, es un número que está entre 0 y 1. Pero si yo lo multiplico por 100%, va a ser el total de hombres, el porcentaje de hombres que hay en la población. Es más usual
usarlo en términos porcentuales, es más fácil nuestra interpretación siempre. Igual, otro ejemplo, la proporción de personas de 60 años y más, pues divido cuánta población hay de 60 años y más entre el total de la población. Y pues lo multiplico por 100 para hacer el ejemplo, ¿no? Para hacer el porcentaje. Bien, esa es la idea de las proporciones. Así podemos decir cuánta es la proporción de niños menores de 10 años, la proporción de mujeres, la proporción de personas que tienen cierta ocupación, etcétera, 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 ¿no? Vamos a pasar a los que son los razones o índices. Creo que las proporciones es lo que más usamos casi siempre también en estadística, etcétera, ¿no? Otro tipo de cociente es la razón o índice. Entonces, aquí tanto el numerador A como el denominador B son cantidades que son ajenas, pertenecen a poblaciones diferentes, aunque estamos hablando de una misma referencia de población. Si se multiplica por 100, su significado es la cantidad de unidades del numerador que existen por cada 100 unidades del denominador. Esa es la interpretación. Son cantidades diferentes. Vamos a verlo con ejemplos mejor. Ejemplos de razones o índices. Por ejemplo, el índice de masculinidad, que es el que nos pedían en el punto que estamos diciendo, se define como el número de hombres por cada 100 mujeres. Simplemente es la división de hombres entre mujeres. Vean que esta parte que está en el numerador, los hombres, no está contenido en esta. De hecho, son poblaciones ajenas. No, o sea, aquí sí que no hay una intersección entre ese grupo de población que hay acá y el grupo de población que está abajo. Entonces, ¿cómo se interpreta ese número? Pues por cada 100 mujeres hay tantos hombres. Ahorita lo vamos a calcular. El índice de envejecimiento es un indicador sintético del grado de envejecimiento de la población. Es muy usual a nivel mundial. Se obtiene dividiendo el conjunto de la población adulta de 65 años y más entre los niños. O sea, es la parte de arriba de la pirámide contra la parte de más abajo. Se interpreta como el número de personas de 65 y más por cada 100 niños. Existen otros índices que vamos a calcular, por eso lo vamos a ver también a nivel de ejemplo. Uno de ellos se conoce como el índice de dependencia. Bueno, los que vamos a ver son los índices de dependencia. Es un indicador que tiene un significado económico y hay que tener mucho cuidado con él porque la carga que tiene el llamarle dependencia es muy fuerte. Ese se calcula de esta manera. En el numerador va la población de 0 a 4, de 0 a 14 años y sumado a la población de 65 y más, dividido entre la población de 16 a 64. Aquí está mal, es de 15 a 64. Aquí hay un error. 15 a 64, 15 a 64, 15 a 64. Yo me equivoqué. 15 a 64. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es que este indicador supone que esta población que está aquí en el denominador, es la población que se encuentra en la edad laboral y que la población de acá arriba es la población que está dependiendo de ella económicamente, lo cual no necesariamente es cierto, porque no todos los niños, quiere decir que todos los niños, no hay ningún niño menor de 15 años que trabaje, cuando nuestra situación en nuestro país sabemos que sí, y estamos suponiendo que la población de 65 y más tampoco nadie trabaja, y que todos los que están abajo trabajan. Entonces son unos supuestos muy fuertes. Pero bueno, son indicadores que se obtienen a nivel general. Está el índice de dependencia de la niñez, que se calcula, es simplemente agarrar esta parte primera, y esta otra parte es el índice de dependencia de la vejez. No confundir índice de dependencia de la vejez con el índice de la vejez, porque ese es comparar dos poblaciones el lado más viejo de la población con respecto al lado más joven, y aquí estamos comparando respecto a la población que se supone que es económicamente activa. Repito, aquí hay un error, es 15 a 64. Bueno, existen otro tipo de de cocientes, por ejemplo las tasas, que son los indicadores por excelencia para cuestiones demográficas. Así vamos a hablar de la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, etcétera, que poco a poco vamos a ir viendo. ¿Y qué son las tasas? Entonces,
Aquí las tasas se refieren a un conjunto que tiende a estar afectado, o sea, estamos hablando de una población susceptible de que le suceda un evento demográfico. ¿Cuáles son los eventos demográficos? Por ejemplo, morir, ¿no? ¿Cómo se calcularía la tasa bruta? Pues simplemente en el denominador va a estar la población que está en riesgo de suceder, que le suceda el evento. ¿Quién está en riesgo de morir? Toda la población. El único requisito para morir es estar vivo. ¿Y cuál sería la tasa, cuál sería el denominador? Por los muertos que ocurren en un determinado tiempo, en un año. Entonces, pero poco a poco vamos a ir viendo esas tasas. Ahorita simplemente recordemos que hay tasas. También va a haber tasas específicas, se refieren a esos grupos de la población. Por ejemplo, cuál es la tasa de mortalidad de la población de 60 años y más, o la tasa de mortalidad de mujeres, de hombres, la tasa de mortalidad de los solteros, de los casados, por estrato socioeconómico, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora que está de moda el coronavirus, podemos decir que esa famosa tasa de letalidad es una tasa que se refiere a la población que está en riesgo de morir por coronavirus. ¿Qué se necesita para morir de coronavirus? Pues estar infectado de coronavirus. Por eso se habla de los casos positivos que tienen coronavirus, y la tasa de letalidad son las muertes que ocurren entre la población que está enferma de coronavirus. Bueno, está feo el ejemplo porque es muy actual y esa situación, eso es lo que nos mantiene por acá. Y bueno, por otra cuestión, o por otro lado, está también otro cociente que también ya se ha usado mucho en estadística, en probabilidad, que son las probabilidades. Entonces, en demografía, una probabilidad es la población que inicialmente, al inicio de un periodo de estudio, está en riesgo de ser afectado por un evento. Por ejemplo, yo llego a los 21 años, ustedes más o menos 20, 19 años están. ¿Cuál es la probabilidad de que me case entre 20 y 21 años? O si yo llegaba a los 23, ¿cuál es la probabilidad de que me case entre 23 y 24? Ese podría ser, Eso puede ser un ejemplo para calcular una probabilidad. Otro ejemplo es, yo llegué a los 25 años, ¿cuál es la probabilidad de que yo no llegue a cumplir 26 años? Es decir, que fallezca entre mi edad 25 y antes de que cumpla los 26 años. Ese tipo de probabilidades son muy útiles para ver aspectos del curso de vida, ¿no? Para ver cómo van afectando los eventos. Luego vamos a ver, cuando veamos mortalidad, cómo utilizar el concepto de probabilidad ahí. Y bueno, entonces tenemos, en resumen, tenemos razones, tenemos proporciones, tenemos razones o índices, tenemos tasas y tenemos probabilidades. 4 tipos de cocientes. Vamos al ejemplo que el taller estábamos realizando. Nos dice calcular el índice el índice de masculinidad, ¿no? En el punto número 8 del taller. Índice de masculinidad en 2010 y 2015. Interpretar una cada línea, bueno, etcétera. Vamos a verlo. Vamos al taller 1 de sociodemografía. Voy a los datos de la encuesta intercensal quinquenal y voy a colocarme. Aquí estamos, estos datos corresponden a la Ciudad de México. Estos son los que hicimos hace un rato. CDMX. No, ya lo tenía, ¿no? A ver, vamos a verlos. Sí, aquí está. Son datos de la pirámide. Estos también son datos de la pirámide. Voy a pegar acá para acordarme qué es lo que hice. Pero esos son CDMX. Ustedes, en lugar de CDMX, tienen los totales de la República. Y acá tienen los datos de su población. Bien, en la columna N vamos a calcular el índice de masculinidad. Vamos a ponerlo aquí. Índice o razón de masculinidad. RM, razón de masculinidad. Si quieren, le pueden poner un comentario, botón secundario, y le ponen, para que sepan qué es la razón de masculinidad. Que como ya vimos la fórmula,
es el número de mujeres, el número de hombres por cada 100 mujeres. De hecho, lo voy a copiar. No, está bien ahí. Entonces, la razón de masculinidad es el número de hombres. Voy a utilizar los datos prorrateados entre el número de mujeres multiplicado por 100. No es un porcentaje. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre el porcentaje. Por ejemplo, aquí me dice que hay 94.1. Vamos a en la columna de a un lado, vamos a sacar el porcentaje de hombres. Porcentaje de hombres, que es diferente. El porcentaje de hombres, pues es cuántos hombres hay. Me voy otra vez a los hombres entre el total de la población. Y ese también lo voy a multiplicar por 100. Ese es el porcentaje usual que nosotros estamos acostumbrados a manejar siempre toda la vida. Lo que me está diciendo es que en la población de México en el año 2015 hay un 48.6% de hombres del total de la población. Y acá me está diciendo, incluso es común quitarle los decimales a la razón de masculinidad, me está diciendo que por cada 100 mujeres en la población de México en 2015 hay 94 hombres. Es muy diferente al porcentaje, ¿no? La interpretación es diferente. Entonces, en demografía es muy usual en ese índice de masculinidad. Entonces, simplemente si el valor es 100, me indicaría que hay el mismo número de hombres que mujeres. Si el valor es mayor que 100, me indicaría que hay más hombres que mujeres. Y al revés, si el valor es menor de 100, como en este caso, me indica que hay más hombres, más mujeres que hombres, ¿no? Voy a copiarlo aquí para que vean cómo va pasando. Pues, ¿qué creen? Que a los 4 años voy a recorrer para acá voy a cerrar voy a recorrer para acá para que lo vean claramente. A los 0 a 4 años hay 103 hombres por cada 100 mujeres. En realidad lo vamos a ver cuando veamos fecundidad, que hay más nacimientos de tipo masculino que de femenino. Ya discuto, voy a platicar un poco de eso en el video correspondiente a nacimientos. Aquí se mantiene alto todavía más hombres que mujeres, y aquí ya empieza a haber más mujeres que hombres. Por cada 100 hombres hay 96 mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el índice de masculinidad, la razón de masculinidad. Es diferente al porcentaje, que también lo podemos copiar para cada grupo de edad. Vean cómo en los grupos de edad más avanzados ya está muy disminuido. Bien, voy a dejar hasta aquí este video, primero porque ya se hizo largo y segundo porque ya mi computadora me está pidiendo que conecte el cable de alimentación. Entonces voy a parar aquí y en el segundo video ya hago la gráfica correspondiente, calculo esto mismo para el año 2000 y gráfico. Entonces hasta aquí este video.